Hoy vamos a desarrollar la unidad temática número 1 que tiene que ver con instrumentos de medición. En esta unidad vamos a ver la clasificación de los instrumentos, vamos a hablar un poco sobre instrumentos de medición, cuáles son los elementos constitutivos, cuáles son las características metrológicas de los instrumentos y el tema más importante de esta parte de la materia, que es la trazabilidad y la gestión de los instrumentos de medición, que en definitiva es la gestión de la trazabilidad de los instrumentos dentro de una empresa. Vamos a comenzar con algunas definiciones que tienen que ver con la clasificación de los instrumentos de medición. Los instrumentos de medición son dispositivos diseñados para realizar y obtener los valores de las magnitudes medidas. Y esto pueden hacerlo de manera individual, o sea, el instrumento por sí, indicando el valor de la magnitud, o asociado con dispositivos suplementarios. Esta asociación con dispositivos suplementarios puede ser para mejorar las condiciones de medición o simplemente porque no pueden operar sin estos dispositivos. Cualquiera de las dos cuestiones ayudan a obtener el resultado de la medición con la exactitud para la cual el instrumento fue preparado. Podemos hacer una clasificación general dividiéndolo en tres grandes grupos. Primero, en las medidas materializadas. Un instrumento de medida materializada es un dispositivo que reproduce de una manera permanente uno o más valores de una magnitud. La medida materializada por excelencia que tenemos en las mediciones de longitud son los bloques patrón. Los bloques patrones son paralelepípedos donde la distancia entre dos de sus caras es conocida. Se los denomina bloques patrón porque generalmente son los instrumentos de más alta exactitud que tenemos en un sistema de medición y sirven, como el nombre lo indica, como patrón de referencia de una determinada longitud, o bien para calibrar, ajustar instrumentos de medición. Estos instrumentos, materializados en esos paralelepípedos que hablamos, están construidos de acero, los más comunes. La última generación de bloques patrones vienen construidos en material cerámico, que tiene algunas ventajas importantes sobre los bloques de acero, entre ellos no se oxidan, una ventaja muy importante. Por cierto, un bloque oxidado es un instrumento deteriorado que seguramente no sirve. Tiene mejores cualidades metrológicas en cuanto a la estabilidad térmica, son menos afectados por las variaciones térmicas, también tienen en general mayor resistencia al desgaste, y tiene particularidades que son propias de la cerámica, como por ejemplo más resistencia a los golpes o a los deterioros. Un bloque de acero, si se golpea o si sufre algún accidente, se deforma y genera la inutilización del mismo, mientras que el bloque cerámico puede llegar a romperse, pero no se va a deformar. Por lo tanto, tiene mejores cualidades en ese sentido. También existen bloques en carburos de cromo y de tungsteno, son los menos frecuentes. Los bloques de carburo de cromo son los más resistentes de todos en cuanto a la dureza, a la resistencia al desgaste. Los bloques vienen construidos de 4 calidades distintas según las normas y están determinadas esas calidades en grados de calidad. Los grados de calidad son el grado doble cero, que es el de más alta calidad, quiere decir que tiene las tolerancias más estrechas, el grado 0, el grado 1 y el grado 2. El grado doble cero es más exacto que el grado 0, el grado 0 más que el 2 y el 1, y el grado 2 es el menos exacto de todos. La exactitud está definida en 3 cuestiones en el bloque. En la dimensión propiamente dicha, que es la distancia entre dos de sus caras, en el paralelismo que tiene esas dos caras, porque en virtud del paralelismo se define con mayor o menor exactitud el valor de la magnitud que separa esas dos caras, y finalmente la planitud de las dos caras, porque también entre la planitud y el paralelismo de las caras definen más o menos exactamente la dimensión del bloque. Por lo tanto, esas 3 características metrológicas del bloque definen la calidad del bloque. Luego existe una calidad que puede ser que ustedes la vean en los catálogos o en la bibliografía, que es la calidad K.
La calidad K tiene las características metrológicas de un bloque doble cero, o sea, es equivalente al doble cero en cuanto a las tolerancias de planitud y de paralelismo de las caras. Por lo tanto, la distancia entre las dos caras está perfectamente definida con una incertidumbre muy baja. Cuando el paralelismo y la planitud tienen errores muy pequeños, la definición de la distancia entre dos caras es mucho más exacta. Entonces, en estas dos características tienen las mismas tolerancias de un bloque doble cero. Difiere en las tolerancias de la distancia entre las caras, que si tiene alguna diferencia puede ser manejada en un laboratorio de metrología, ya que esa diferencia se puede considerar como error sistemático y corregirla en la utilización de estos bloques. La incertidumbre en la definición de la dimensión es similar al del bloque doble cero, solo que no tiene tan exactamente definida la distancia. Ahora, en un laboratorio de metrología decimos donde las condiciones de medición están muy controladas, ese error sistemático se puede compensar en definitiva con un cálculo simple, sumando o restando la desviación. No es práctico usar los bloques grado K en la línea de producción, donde le tenemos que facilitar las cuestiones al hombre que mide y no tener que andar haciendo cálculos de corrección. Por lo tanto, el bloque de grado K está restringido su uso a los laboratorios de metrología, por su alta calidad en la definición de la dimensión y porque allí se pueden hacer la corrección de los errores sistemáticos. Los bloques patrones vienen juegos de bloques, como el que vemos en la figura a la izquierda, es uno de los más completos, tiene más de 100 elementos, y tiene las siguientes características. Todos los bloques que estamos observando ahí tienen dimensiones diferentes. Por ejemplo, los 4 primeros bloques tienen diferencias de medida entre uno y otro de 25 milímetros. Este es el bloque de 25 milímetros, este es el de 50, el de 75 y el de 100. Y acá tenemos una serie de bloques que varían de dimensión entre uno y otro de 5 décimas de milímetro. Luego tenemos una serie de bloques que varían de dimensión entre uno y otro de 1/10 de milímetro, otros bloques que varían de dimensión de 1/100 de milímetro, y bloques que varían entre uno y otro de 1/1000 de milímetro. Todos los bloques que varían 1/1000 de milímetros entre sí, 1/100 de milímetro o 1/10 de milímetro tienen como medida 1 milímetro con los decimales que corresponden. Todos estos bloques pequeños que ven acá son todos bloques de 1 milímetro cuya diferencia entre ellos puede ser 1 micrómetro, 1/100 de milímetro o 1/10. Y en el caso de los juegos de bloque más completos, como el que estamos viendo, viene un bloque de 1,0005 milímetros, o sea que discrimina las 5 décimas de micrómetro. Y allí tenemos conformado una amplia gama de dimensiones. Ahora, los bloques se pueden utilizar solos, como los vemos acá en la caja. Cada uno representa una magnitud materializada de mucha exactitud según la calidad del bloque. O bien podemos conformar dimensiones que no están acá en el juego de bloques patrones. Por ejemplo, uniendo dos bloques. Si nosotros unimos el bloque de 25 milímetros y el de 24, por ejemplo, generamos la dimensión 49 milímetros que no existe, porque de 25 pasa a 50 milímetros. Por lo tanto, podemos combinar bloques entre sí para conformar una dimensión que no está materializada en este juego de bloques, como lo vemos acá en la figura de la derecha. Los bloques tienen una particularidad. Su error de planitud es tan pequeño que si nosotros aproximamos los bloques podemos llegar a unirlos, como si los bloques se pegaran uno al otro. En este caso tenemos un bloque de los que estábamos hablando de 25 milímetros, una rareza porque este bloque está construido en carburo de cromo y se fabrican muy pocos de estos bloques. Y un bloque de 20 milímetros de la misma calidad. Ambos bloques son de grado cero. Si nosotros efectuamos una leve presión entre ambos, habiéndolos limpiado cuidadosamente con anterioridad,
Los dos bloques se pegan. Y se pegan con bastante fuerza. Hay un par de teorías que indican por qué los bloques se adhieren. Una de ellas es que las superficies son lo suficientemente planas que cuando se acercan entre sí y se apoyan, eliminan todo el aire que hay entre ambas. Por lo tanto, la presión atmosférica alrededor de los bloques los mantiene unidos. Pero eso pareciera no justificar la fuerza con que se adhieren estos bloques, que puede ser relativamente importante. Otra teoría indica que las superficies se acercan tanto, las moléculas se acercan tanto, que hay intercambio de electrones entre las moléculas de los dos bloques, generándose un efecto de atracción molecular. Esta última teoría se fundamenta en que bloques que han sido dejados pegados varias horas de un día para el otro, al otro día no lo podían despegar porque se habían directamente soldado. Bueno, sea cual fuere la razón, ya sea una de las teorías o las dos juntas, lo cierto es que los dos bloques se pegan y hace falta cierto esfuerzo para despegar. Como todo instrumento de medición, cada uno de estos bloques patrones tiene un determinado grado de incertidumbre. Cuando unimos los bloques, ¿cómo juegan las incertidumbres en ese caso? Ciertamente cuando nosotros unimos una serie de bloques, dos bloques como hice yo recién, no es que volvemos a medir esa pila de bloques para determinar la incertidumbre. Eso es un proceso que llevaría demasiado tiempo cada vez que vamos a utilizar los bloques, entonces es un procedimiento que generalmente no se realiza. Pero lo cierto es que la incertidumbre de los dos bloques unidos no es ni la de uno ni la del otro, sino una incertidumbre particular de los dos bloques que se unen. Por lo tanto, hay que tener suma atención a eso. La buena práctica recomienda no apilar más de 10 bloques porque las incertidumbres se podrían llegar a sumar. De hecho, que también en la práctica lo que se considera como incertidumbre de los dos bloques o de la serie de bloques que están montados, que están pegados, se toma la suma de las incertidumbres de cada uno de los bloques. Entonces, no conviene apilar demasiada cantidad de bloques porque si no la incertidumbre se torna un valor inaceptable. Entonces, como práctica general, cada vez que apilamos bloques, deberíamos considerar la incertidumbre de la pila de bloques como la suma de las incertidumbres de cada uno de los bloques. Eso seguramente no es absolutamente cierto. O sea, difícilmente se sumen las incertidumbres, probablemente haya algún tipo de compensación. Pero como no hacemos el estudio de incertidumbre, que es un estudio estadístico que lleva un tiempo, tomamos el caso más desfavorable. Vuelvo a repetir, se aconseja no apilar más de 10 bloques. Inclusive van a encontrar algunos autores por allí que aconsejan no apilar más de 4 o 5 bloques. Depende un poco del nivel de exactitud que ustedes quieran lograr, por cierto, y las tolerancias que manejen. Los bloques, si han sido calibrados, si tienen un certificado de calibración, indican la incertidumbre de cada uno de ellos. Por lo tanto, pueden hacer el cálculo sumando la incertidumbre de los bloques que utilicen y analizar si lo que les da es suficientemente exacto para lo que ustedes necesitan. Las medidas materializadas no son solamente los bloques patrones. Existen una infinidad de calibres, una infinidad de patrones para puesta a punto de instrumentos que se corresponden a esta definición también. Acá vemos algunos ejemplos de, a la izquierda, anillos patrones para ajustar instrumentos que miden dimensiones internas, específicamente diámetros. A la derecha vemos medidas materializadas, patrones para ajustar a los micrómetros. Y por supuesto que los calibres pasa no pasa, los calibres fijos, son medidas materializadas también. En el caso de los anillos, en el caso de los patrones para ajustar micrómetros, cada patrón tiene una sola medida materializada. En el caso de los calibres pasa no pasa, que vemos a la derecha abajo, tienen por lo menos materializadas 2 medidas, la que corresponde al lado pasa y la que corresponde al lado no pasa.
Y los calibres roscados tienen una multitud de medidas materializadas, ya sea para roscas internas o para roscas externas, donde tenemos distintos diámetros, los más comunes, diámetro externo, diámetro de fondo, diámetro medio, otras dimensiones como el paso, los radios, inclusive magnitudes que no son dimensiones, por ejemplo, ángulos. En este caso, estos calibres son de medidas materializadas múltiples. La segunda clasificación son los aparatos medidores, lo que nosotros usualmente llamamos instrumentos de medición, y son los dispositivos que indican el valor de la magnitud medida o bien dan una información equivalente con la cual se puede determinar la magnitud medida. En ellos podemos encontrar los aparatos de lectura directa, que son todos los instrumentos que nosotros usualmente llamamos instrumentos, desde las más simples a los más complejos, desde las versiones mecánicas o analógicas mecánicas y las versiones digitales. Un instrumento un poco más complejo, esto es simplemente un micrómetro de altura digital con un soporte de una pequeña computadora, con el cual se pueden hacer algunas mediciones a través de cálculos. Por ejemplo, con este instrumento podemos determinar la distancia entre el centro de dos agujeros, medida verticalmente, porque la computadora tiene la capacidad de hallar el punto medio de cada agujero y calcular la distancia entre ellos, en el sentido solamente vertical. Esto también entra dentro de lo que son aparatos medidores de lectura directa cuando tienen la capacidad de hacer cálculos y determinar un valor de la magnitud, aun cuando no lo hemos medido directamente, sino de forma indirecta. Existen los aparatos de comparación que en nuestro caso no hay instrumentos evidentes en las mediciones mecánicas. Yo tomé como ejemplo un instrumento para medir masas. La balanza de brazos iguales es un aparato medidor por comparación, donde no se determina la masa de un determinado cuerpo, sino lo que se hace es comparar con la masa que está en el otro platillo e indicar si es igual, si es más grande o más pequeña. En general, en el otro platillo se utiliza una masa conocida, una masa patrón. Y lo único que determinan estos aparatos si es igual, si es mayor o menor. Y finalmente los aparatos diferenciales, que sí, nosotros tenemos en mecánica el ejemplo en los comparadores, que son instrumentos que diferencian pequeñas fracciones de la magnitud respecto a otra tomada como referencia. Esta es la función de estos aparatos que estamos viendo, que se denominan reloj comparador, ya sea en la versión de accionamiento radial o de accionamiento axial. Los dos instrumentos funcionan de manera similar y con el mismo concepto: determinar pequeñas diferencias respecto a una dimensión tomada como referencia, como patrón. Estos instrumentos se denominan relojes comparadores, los vamos a ver un poco más en detalle en la próxima clase, porque el mecanismo que genera la transformación de el movimiento longitudinal del palpador en movimiento circular de la aguja o indicador se realiza a través de un sistema de relojería. Acá tenemos las versiones digitales, pero siempre estamos hablando de aparatos diferenciados. Y finalmente existen los materiales de referencia, que nosotros no los utilizamos en las mediciones de dimensiones. Los materiales de referencia son materias o sustancias que poseen determinadas características bien conocidas y son lo suficientemente homogéneos como para tomarlas de referencia. Allí podemos dar, por ejemplo, los patrones de dureza. Podemos dar como ejemplo también los patrones para calibrar o para ajustar los espectrógrafos, que son instrumentos que determinan la composición química de un material. Entonces se utilizan como patrones de referencia materiales homogéneos de composición química conocida, de tal manera que los ensayamos en esos equipos y observamos si el equipo da los valores que indica el patrón de referencia, ese material de referencia. ¿Okay? Sirve para ajustarlo o para calibrar.